Bienvenidos a este webinar de las mejores prácticas en la aplicación del proceso de Sales and Operation Planning. Hoy este webinar está enmarcado en el programa de Sales and Operation Planning que estamos ofreciendo en Uniquemia junto con el IESA, que comienza el 26 de agosto. Este programa dura 10 semanas y tenemos inscripciones tempranas hasta el 16. Rapidísimo, solamente les menciono que es un programa que tiene 5 módulos y una de las características importantes y diferenciadoras es la utilización de un simulador a lo largo del programa que se llama French Connection, donde podrán, como dice, como bien lo indica incluso su nombre, simular situaciones para mejorar los procesos y sobre todo poner en práctica esos conocimientos en el área de Sales and Operation Planning. Sin más, quiero darle la bienvenida a uno de nuestros profesores estrellas, Eutimio Toledo, que siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Hola Eutimio, gracias nuevamente por estar acá. Y Hola Patricia. te presento brevemente. Eutimio es ingeniero químico de la Universidad de Carabobo, tiene una maestría en Administración de Operaciones en el Technology Training Center en Estados Unidos. También un diplomado en sistemas avanzados de gestión logística, eh, em, un programa avanzado en gestión de la demanda, se ha desarrollado en el área profesional en el ámbito de logística, gestión de cadenas de abastecimientos y comercio exterior en distintas organizaciones multinacionales como Colgate-Palmolive, 3M, Corimón y Cooper Automóvil. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño y ejecución de programas y proyectos en las áreas de gerencia de logística, operaciones, gerencia de abastecimiento estratégico, planificación de la demanda, control de costos logísticos, logística de comercio exterior, administración de almacenes y distribución. Además, queremos invitarlos a seguirlos en su LinkedIn. Ahorita les compartimos la información para que se mantengan al día con todos los contenidos que Eutimio está constantemente publicando. Así que sin más, Eutimio, te dejo este espacio. Bueno, muchas gracias Patricia por la gentileza de presentarme a nuestros asistentes el día de hoy a este webinar que forma parte de la interacción que siempre hemos querido generar alrededor de un programa muy interesante como es el programa de Sales and Operation Planning. Voy a proceder a compartir la pantalla que me va a servir de base, de alguna manera, por decirlo así, para que podamos conversar, porque es interesante para quienes se han conectado y para quienes posteriormente verán la disertación en la cual vamos a desplegar estos minutos sobre lo que significan las mejores prácticas en la aplicación del proceso de Sales and Operation Plan. La primera pregunta siempre que surge, ¿verdad? Porque es interesante conocer el origen de esto, es ¿qué significa o cuáles son las aplicaciones de una metodología, porque es en sí una metodología que se denomina de esa forma, ¿no? Y tiene su génesis por conocer hacia dónde nos movilizamos y cómo lo estamos visualizando en esa combinación que implica el concretar la gestión del negocio, de los negocios, que es la venta, y al mismo tiempo sincronizar y armonizar lo que le brinda el soporte para que esa venta se lleve adecuadamente a feliz término. Entonces, de ahí nace el concepto de Sales and Operation Planning, que si bien es cierto, no es un concepto teórico puro, sí aplica muchos de los principios que en un determinado momento se denominaron, todavía se sigue denominando de esa misma forma, en lo que se denomina la planeación o la planificación de la demanda. Pero lo más importante es conocer de dónde viene el concepto, o sea, por qué se acuñó con ese nombre. Entonces, el proceso de planificación de ventas y operaciones, y valga la redundancia, es un proceso que sirve para planificar. Y es aquí donde es muy importante que nosotros
comprendamos, ¿verdad? Y podamos internalizar esta acción. ¿Por qué? Generalmente cuando conversamos de planificación o de planeación, como también se puede denominar, quizás nos venga a la mente el hecho de un plan de largo plazo o de mediano plazo, tomando en cuenta algunas consideraciones para poner un plan en ejecución y eventualmente retroalimentar la información de cómo nos fue con el plan. Y si bien es cierto, esa es la base, el Sales and Operation Planning agrega una dinámica adicional. Y esa dinámica adicional tiene esta parte muy importante, que significa el enlazar una figura que es medular para las organizaciones, que es su nivel de servicio. Entonces, el nivel de servicio es lo que comanda, por decirlo de alguna manera, es lo que direcciona, lo que motoriza el origen del Sales and Operation Planning. Porque ese nivel de servicio es lo que va a poder establecer cómo podemos equilibrar, sincronizar, motorizar los diferentes elementos que conforman a la organización y que permiten que el cliente, el usuario final, reciba el producto o servicio por el cual está erogando una cantidad de dinero. Entonces, los profesores Lin y Coldrick entendieron esa importancia y simplemente tomaron buenas prácticas. Eutibio, se te silenció el micrófono. que fue, fue sin querer. No hay Gracias. problema. Este, condensaron en esta, vamos a decirlo así, en esta terminología que está en pantalla, lo que significa el Sales and Operation Plan. Entonces, el Sales and Operation Planning lo que busca, de alguna manera, es optimizar la gestión, comandada por el nivel de servicio al cliente, pero optimizar la gestión a través de ese enlace tan importante como son los proveedores, el proceso operativo, el proceso comercial y el control del inventario. ¿Y por qué justamente esos cinco, verdad? O eso, sí, cinco o hasta seis inclusive, porque son los actores que conforman lo que denominamos la cadena de abastecimiento. No podemos operar sin proveedores. No podemos operar sin la operación per se. No podemos operar sin el aspecto comercial y no podemos operar sin un control correcto del nivel del inventario. ¿Por qué? Porque el nivel del inventario, a fin de cuentas, este, es como quien dice el indicador, no diría el más importante, pero sí uno de los más relevantes al momento de hacer ese equilibrio tan difícil. ¿Y por qué el nivel del inventario? Porque es uno de los parámetros, una de las líneas dentro de lo que se denomina el balance financiero, al cual las personas encargadas de la gestión financiera de la empresa le prestan más atención. ¿Por qué? Porque el inventario eh, tiene una figura un tanto mm, difícil de manejar y hasta paradójica. En el concepto formal, el inventario es un activo, pero sabemos que la realidad del mundo hace que a veces nuestro inventario se vuelva obsoleto. Entonces, al convertirse en obsoleto, pasa súbitamente a convertirse en un pasivo. Entonces, algo que yo pude haber concretado en una venta, de repente se puede convertir en un costo que no voy a poder retornar. Entonces, por esa razón es que el inventario juega un rol aquí como de un indicador clave dentro del Sales and Operation Planning, porque obviamente lo que estamos buscando es que la organización le pueda suministrar a sus clientes lo que necesitan, pero sincronizando y armonizando la adquisición de bienes y contratación de servicios, la operación adecuada en el tiempo correcto y, por supuesto, la gestión de comercialización también de una manera fluida y que haga que las cuentas por cobrar de la organización se mantengan sanas. El cierre es genial, el cierre del concepto es genial porque nos lleva al siguiente punto, que es todo ello conservando el margen de rentabilidad operativa esperada por la organización. O sea, ese fue el gran aporte de Coldrick, Lin y Coldrick al sintetizar en este concepto más amplio lo que es la metodología del Sales and Operation Planning.
Entonces, me gusta mucho hacer siempre cuando hacemos estos webinars, e inclusive cuando me toca brindar mi parte de dictado de clase, porque las traducciones a veces no nos ayudan mucho, ¿no? Y cuando escuchamos Sales and Operations, pensamos que es ventas y operaciones solamente. No, es toda la cadena de abastecimiento. Es toda, toda, absolutamente toda, ¿no? Esto es sin nombrar el tema de tecnología, que bueno, que esto es un mundo aparte, no aparte porque esté lejano, sino que implica una gran cantidad de consideraciones, pero que hoy día forman parte integral también del Sales and Operation Plan. Entonces, ¿por qué es tan importante hoy día el Sales and Operation Planning y por qué se ha convertido en una de las metodologías más utilizadas por las organizaciones? Porque precisamente el nivel de servicio al cliente ha venido cambiando y cambia a una velocidad impresionante. O sea, lo que los clientes nos están demandando, lo que los clientes están solicitando, lo que los clientes de alguna manera, inclusive sin saber qué es lo que están buscando, están inquiriendo, es lo que comanda cómo la organización puede responder de una forma lo más planificada posible a los eventos que están por ocurrir. Si no es así, si no lo puede hacer así, entonces indudablemente que puede quedar al rezago y ese rezago va a implicar o pérdida de ventas por no tener el producto o, o un nivel extremadamente alto de costos por mantener niveles de inventario también muy altos. Entonces, en síntesis, el Sales and Operation Planning, esa metodología que estamos mencionando, lo que busca es sincronizar, esa es la palabra que más quizás pudiéramos aplicar, sincronizar toda la cadena logística o toda la cadena de abastecimiento para que cumpla con su objetivo, brindar un buen nivel de servicio, mantener los costos y, por supuesto, contribuir con la rentabilidad operativa esperada. El Sales and Operation Planning, por lo tanto, de alguna manera lo podemos esquematizar en esto que está acá, ¿verdad? Esto es algo que durante el programa ustedes lo van a ver, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que busca, fíjese, es equilibrar la demanda con el suministro. ¿Qué sucede si mi demanda es superior al suministro? Pues indudablemente que voy a perder venta, porque no voy a tener cómo suplirla. Y si el suministro es superior a la demanda, pues indudablemente que lo que es el inventario, las compras, los tiempos operacionales, el uso de capacidad, va a significar un conglomerado de costos que va a atentar contra la rentabilidad operativa. Entonces, el equilibrio del Sales and Operation Planning lo que me hace es enfocarme en cómo no perder de vista el hecho de equilibrar ambas situaciones. Por eso es que es tan importante en los esquemas de Sales Operation Planning, eh, en el lado izquierdo de la lámina donde dice demanda, eso que se llama pronóstico de la demanda. Es si se quiere, en algunos, y de hecho en alguna literatura relacionada con el tema, es uno de los puntos donde más se hace énfasis que debe enfocarse el esquema de Sales and Operation Planning. ¿Por qué? Porque si bien los pronósticos, por definición, siempre están equivocados. Es una definición, estadísticamente siempre están equivocados. No hay si no, no fueran pronósticos, ¿no? Si no fueran una ley, ¿no? Como la ley de gravedad. Sabemos que en la Tierra, si yo dejo caer un bolígrafo, o sea, si lo suelto, se va a caer, ¿verdad? No es una ley, no es un teorema, pero al propio tiempo nos permite conocer o nos permite establecer hacia dónde nos podemos mover. Sin lugar a dudas, ese pronóstico, aun cuando tenga un nivel de error, me va a permitir hacer simulaciones, me va a permitir establecer escenarios, y esos escenarios, al propio tiempo, son el aporte que requiere la organización para conocer lo que se va a derivar del mismo. Es decir, mi pronóstico me va a generar un estimado de, de demanda y ese estimado de demanda va a estar íntimamente relacionado con las necesidades de compra, con los tiempos operativos, con las capacidades de almacenamiento, con las capacidades de distribución, e inclusive con las capacidades de ventas. Entonces, si yo no tengo ese pronóstico y no tengo una comparación de cómo lo puedo aplicar, entonces no voy a tener cómo sincronizar y equilibrar el lado izquierdo con el lado derecho.
el lado izquierdo con el lado derecho. Es muy común en las organizaciones que no se han adentrado todavía en el esquema del Season Operation Planning, eh, el, el hecho de planificar la venta. Y eso es algo bastante común. O sea, yo planifico la venta, estimo la venta y voy a vender tanto. Y, ajá, y colocamos, lo planteamos, utilizamos los números, pero entonces resulta que la venta no la alcanzamos o porque no tenemos la capacidad de almacenamiento, o porque no tenemos la capacidad de compra, o porque los proveedores no están alineados con lo que nosotros necesitamos. Al final de cuentas, no estoy vendiendo. Así yo coloque una meta muy ambiciosa de venta, no lo estoy logrando. Entonces, si no lo estoy logrando, no estoy contribuyendo en el famoso balance financiero. eh, una premisa muy antigua, el debe no cuadra con el haber. Así como lo... Más temprano, Patricio y yo hablamos de la gente del siglo pasado, la gente que... Ese es el librito del debe y el haber, pero ese todavía funciona. Ahora es con inteligencia artificial, pero es el mismo principio, ¿no? Entonces el debe y el haber no están equilibrados y por lo tanto yo pierdo ventas. Y aun cuando venta, pues, si bien a lo mejor vendo y no pierdo la venta, pierdo la rentabilidad. Entonces, no nos funciona ni una cosa ni la otra. Tenemos que tener las ventas y tenemos que conservar la rentabilidad, que obviamente va a depender de muchos factores adicionales, pero eso tiene que estar presente. Entonces, el Sales and Operation Planning lo que hace es simplemente buscar ese equilibrio. Ahora, ese equilibrio o esa búsqueda de equilibrio, porque realmente a veces no es tan sencillo, la podemos ver en los 5 pasos que constituyen el Sales Operation Planning. Es decir, aquellos pasos que inexorablemente debo cumplir para que mi metodología me retroalimente, ya vamos a ver cómo, me retroalimente de lo que yo necesito. Lo primero que tengo que, para yo hacer un buen Sales and Operation Planning, es tener datos confiables. Tener datos confiables. Hoy día, ¿verdad? En la tecnología de la información, que es una herramienta muy poderosa, me permite aglutinar, recopilar, inclusive segmentar los datos de todo tipo de una manera mucho más rápida que en el pasado. En el pasado era todo un esquema, si se quiere, hasta manual. Hoy en día no, hoy en día yo puedo tener esa oportunidad. Sin embargo, estos datos no pueden ser, o sea, los equipos y la tecnología, recordemos que son herramientas, no son personas que piensan, ¿no? Entonces, esas herramientas requieren que la información de las ventas esté bajo el formato correcto, así como la del mercadeo, las operaciones, la propia logística, el almacenamiento y la distribución. ¿Por qué? Porque esos datos son elementos que yo voy a poder tomar, introducirlo en una herramienta tecnológica y hacer mi pronóstico de la demanda. Y mi pronóstico de la demanda, que es lo que se llama planificación de la demanda, entonces me va a poder permitir, con esas herramientas, conocer el tipo de producto o familia de productos, cuáles de esas familias de productos tendrán un mayor o un menor nivel de venta, cuál es el canal correcto que debería yo o que me sugeriría de realizar, cuáles son los elementos de mercadeo que yo voy a emplear y por supuesto los nuevos desarrollos. Porque lo que tiene hoy día la gestión de los negocios es que cada vez más los clientes quieren no solo el nuevo producto como producto per se, sino nuevos canales de distribución, nuevos elementos de información. Fíjense algo, hasta hace no muchos años, por decirlo de alguna manera, prácticamente lo que era Instagram y lo que es inclusive el mismo WhatsApp eran elementos más que todo de uso familiar, si lo queremos ver. Hoy en día es una herramienta de captura de información importantísima, ¿no? Uno se pasea por cualquiera de estas aplicaciones y hay cualquier cantidad de oferta de productos con mejoras, con días, con precio, con disponibilidad, etcétera, etcétera. O sea, eh, y esos son datos, ¿verdad? Simulaciones, elementos que necesitan tener una fuente de información fidedigna. ¿Por qué? Porque la herramienta tecnológica lo que va a hacer es convertir esos datos en posibles escenarios de acuerdo a un modelo estructurado. Pero los datos son importantísimos. Con esos datos y ese pronóstico de demanda que nosotros vamos a generar,
Entonces el Sales and Operation Planning me dice, ahora tienes que planificar el suministro. ¿Qué significa el suministro? El suministro no es solamente las compras, el suministro son las operaciones. O sea, yo debo tener, inclusive si mi gestión de negocio no es un negocio de fabricación, sino es un negocio de comercialización o de prestación de servicios, yo tengo unas operaciones. Yo necesito planificar las operaciones, necesito planificar el suministro, necesito conocer cuál es el nivel de inventario que debo mantener. ¿Por qué? Porque el nivel de inventario, como les mencioné, es uno de los indicadores que mayor peso tiene dentro de lo que significa el control financiero, pero muy, muy importante. Entonces necesitamos que ese nivel de inventario esté bien establecido y bien planificado, así como el nivel de servicio. Nosotros quisiéramos, sobre todo quienes de nosotros que estamos en venta, quisiéramos tener el 100% del nivel de servicio de venta, pero eso no se puede lograr. ¿Por qué no se puede lograr? Porque sencillamente no lo vamos a graficar, pero eso es una gráfica que ya está estandarizada, ampliamente empleada, que nos dice que para mayor cantidad de ventas tengo que tener mayor cantidad de costos. Y es algo lógico, pues. Si yo quiero tener de todo en el negocio, los niveles de inventario se van a elevar de una manera muy importante, sin garantía de que esos niveles bajen o tan siquiera se conviertan en una cuenta por cobrar. Por tal razón, la planificación del nivel de servicio también es muy importante porque permite a la organización, ya lo vamos a ver en las láminas posteriores, permite a la organización hacer el ciclo del Sales and Operation Planning para volver otra vez a revisar. Y por supuesto el plan de distribución. Uno de los elementos clave de esta planificación de suministro que viene ya de los datos previos en la metodología Sales and Operation Planning es la revisión de los planes y la conciliación. Es decir, los planes no van a ser simplemente estamentos que quedan como para cumplirlos así sean imposibles, sino que se contrastan, se contrastan. Entonces, estos planes se contrastan desde el punto de vista de las restricciones que yo tenga. Pues yo puedo tener restricciones de flujo de efectivo, puedo tener restricciones de capacidad, puedo tener restricciones de muchas cosas. Por ejemplo, si alguno de nosotros teníamos el vínculo de importación aérea vía Panamá, ahora tenemos una restricción, no hay vuelos desde Panamá, si estamos en Venezuela. Entonces, es una restricción que yo debo considerar, porque así no me guste, está, es, existe. Entonces, yo no puedo tener un plan que no tenga en cuenta esa restricción, ¿no? Este, tengo que tener un análisis del mercado. O sea, puedo tener un producto a lo mejor muy económico, apetecido, con una buena distribución, pero que dentro del presupuesto del consumidor no ocupa la primera posición. Entonces, hay una restricción ahí porque el poder de compra, ¿verdad? La capacidad de compra, más que el poder, la capacidad de compra tiene una restricción, porque el consumidor probablemente prioriza otras cosas antes que ese producto. Y por muy bueno y muy económico que sea, no va a tener la cantidad de consumo o de compra por parte del mercado que uno quisiera. Y por supuesto el aspecto financiero. En épocas de crisis, y pareciera que eso llegó para quedarse, el tema del flujo de caja y la rentabilidad están siempre en todos los escenarios. Ojo, y no solamente para quienes ustedes están en Venezuela por razones conocidas, sino a nivel mundial, el tema del flujo de efectivo, ¿verdad? Cómo se mantiene la rentabilidad, cómo se hace frente rápidamente a cambio de posiciones, pues puede significar elementos muy positivos o elementos muy negativos, ¿no? Entonces, el tema financiero, que es un tema bastante complejo por la particularidad que tiene, también forma parte de las restricciones, de forma tal que tengamos una planeación o una planificación, pero que al propio tiempo, luego de pasar por el análisis de restricción, se convierta en un plan que yo pueda ejecutar, o sea, pueda concretar. El Sales and Operation Planning lo que busca es que yo sea asertivo en lo que planifico para que mis recursos tengan el uso correcto. Obviamente, eso requiere una liberación, una aprobación del más alto nivel gerencial para evitar precisamente que lo que estamos tratando de cumplir no tenga desviación. Es importante también aclarar
de que el Sales and Operation Planning no sustituye los presupuestos, no sustituye la planificación anual, sino que se convierte en una revisión periódica tomando en cuenta los números oficiales de la organización. Toda empresa tiene un periodo fiscal de un año, pero al propio tiempo ese periodo fiscal de un año está subdividido en periodos fiscales más pequeños, que son los meses. Entonces, el Sales and Operation Planning, para que sea efectivo, tiene que tener una validación de números oficiales, es decir, una validación mensual. Entonces, como te dije, una validación mensual esa es la razón por la cual cada uno de estos pasos que están aquí, que son cinco, los cinco clásicos del Sales and Operation Planning, se deben cumplir de una manera a pie juntilla. O sea, yo no lo puedo, como quien dice, no lo hago esta semana o este día, sino para la semana que viene. No, el momento que cambiamos el punto de corte, por decirlo de alguna manera, las condiciones cambian. Las condiciones cambian. Y obviamente ese cierre de mes va a ser el insumo inicial para la planificación de los meses posteriores. Entonces, ese es también otro de los elementos muy poderosos que tiene el Sales and Operation Planning, que me permite de alguna forma ir caminando, por decirlo coloquialmente, de una manera figurativa, ir caminando e ir ajustando sobre las bases concretas de aquello que maneja. Entonces, este Sales and Operation Planning y su primer paso, que es el pronóstico, lo que busca es tratar de que tengamos, esto es una campana de Gauss, para aquellos que les gusta la estadística, que nos sepamos cuando analizamos en qué parte de esa campana estamos y las consecuencias que se tienen. ¿Para qué? Para que ese pronóstico me retroalimente de una manera constante y yo pueda al propio tiempo aportar al sistema de tecnología que me va a verter los escenarios. O sea, en lugar de ser solamente aspectos cualitativos o perceptivos, también retroalimentarme, porque como les comentaba, hoy día tenemos herramientas tecnológicas muy poderosas que me permiten acercarme cada vez más a esa captura de datos que antiguamente era muy lento o, si se quiere, muy sesgada. Hoy en día no tenemos esa dificultad, por lo menos el sesgo se ha disminuido muchísimo y las herramientas tecnológicas me permiten captura de datos en tiempo real, en tiempo real. Fíjate que ya por muchas cosas tienen sus códigos de códigos QR, tienen firmas electrónicas, todos esos son datos que se van capturando en tiempo real, ¿no? De forma tal que yo pueda hacer mi planificación de la demanda con los aportes de ventas, mercadeo, servicio al cliente, hacer mi pronóstico, analizar las restricciones, ajustar en función de lo que yo considere o necesite considerar y tener un plan de demanda ajustado, que es el primer paso, ¿verdad? Que es el paso número 3 dentro de los 5 que me va a permitir a mí ir movilizándome hacia el Sales and Operation Planning que me va a ayudar aquí. Ahora, ¿cómo me ayuda el Sales and Operation Planning? Pues simplemente, y aquí es donde esta gráfica me encanta mucho cuando la presento, porque el Sales and Operation Planning lo que hace es enlazar algo estratégico muy amplio, que si se quiere, muy macro, con algo concreto, que es, por ejemplo, aquí estamos supeditándonos por temas de presentación a lo que sería el plan comercial y el plan de operaciones. Es decir, el plan de ventas, el plan de mercadeo, las promociones, la reducción de precios, la adición de elementos de servicio, no debe ser algo que se ejecute de una forma súbita, sino que debe obedecer a un plan. De igual manera, las operaciones, porque al final de cuentas, el origen de los costos está en las operaciones y el origen de los ingresos está en el plan comercial. Entonces, por eso es que Koldrick y Lean lo interpretaron muy bien, o sea, muy, muy bien. Yo no puedo tener un plan comercial divorciado de un plan de operaciones, ni viceversa tampoco. ¿Por qué? Porque ambos son fuentes indispensables del balance financiero. Entonces, de nada me sirven muchos ingresos
si no tengo control de costos. Y de nada me sirve un control de costos excelso cuando no tengo ingresos. Entonces, ese balance, esa sincronización es lo que el Season Operation Planning me permite. ¿Por qué? Porque como es una revisión mensual y yo no me estoy desviando de los presupuestos, lo que hago es revisarlo en lo concreto de mi día a día, pues simplemente me permite ajustar, hacer los ajustes pertinentes, los ajustes necesarios, ¿verdad? Y sobre todo no salirme del carril, porque también eso es importante. Hay muchas organizaciones que al no tener ese equilibrio, entonces hay una oportunidad de ventas, se empieza a vender mucho, vender mucho, vender mucho, vender mucho, pensando que con eso vamos a tener una mejor posición. Y resulta que los costos se van acumulando, se van colocando en un ambiente que no es lo mejor tan visible. Y súbitamente, cuando viene el cierre del año y viene el financiero, nos dice: mira, vendimos como nunca, pero también perdimos como nunca. Entonces no me sirve de nada. No me sirve de nada porque tampoco apuntala la posibilidad de ese flujo de efectivo y esa rentabilidad operativa que la organización necesita para hacer frente a situaciones que pueden ser sobrevenidas, ¿no? El ejemplo más clásico lo tuvimos hace 4 años con el COVID. El COVID rompió todos los parámetros, pero absolutamente todos. Y nadie se esperaba eso. Nadie se esperaba eso. Y desde negocios pequeños hasta grandes organizaciones, se vieron impactadas porque no tenían un esquema de este, contingencia, ni siquiera en pensamiento estratégico, ante una situación que como esa se pudiera pasar. Y para remate, después del bendito COVID, entonces se quedó atascado un barco de contenedores en el canal de Suez. Entonces todavía peor, o sea, y dice, bueno, pero ¿hasta cuándo van a pasar cosas? Y siguieron pasando. Porque después hubo un tifón en China y entonces quedaron un montón de barcos atrapados en Shanghái. Pues esa es la realidad del mundo, eso no lo podemos evitar. Entonces, el Seishan Operation Planning precisamente me establece cuáles son los límites que yo debería cumplir y si los quiero incrementar o disminuirlo, no hacerlo de una manera, ¿cómo podemos decirlo? Sesgada, voluble, sino a través de un plan, ¿verdad? Que lo contemple. ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Bueno, con indicadores que no son nada diferentes de lo que utilizamos en el día a día y tienen una gran ventaja. Este es un ejemplo de una organización que durante los 3 primeros años, fíjense cómo el pronóstico de la demanda, cómo subía y bajaba sin ningún tipo de patrón, y una vez que asume el 6 Operation Planning, fíjate cómo cambia la curva, ¿no? Fíjense cómo cambia la curva. Entonces, ahora yo tengo unos patrones, de lo cual debería cumplirlo, ¿no? Debería cumplirlo de forma tal de no debo excederme en el pronóstico, pero tampoco quedar muy por debajo. Pero tengo un rango basado en los números, establezco, ¿verdad? Y me sirve de medición. Y esa medición de control de la exactitud, de alguna manera sabemos ya, como les comenté, que el pronóstico de la demanda siempre, los pronósticos por definición están errados, también permitieron que el nivel de servicio se incrementara. Entonces, fíjense, en el año uno el promedio fue 66,70. Al cierre del año, después del 6 año Operación Planning, ascendió a un promedio de 86,28. 20 puntos porcentuales en mejora del nivel de servicio. Y lo que más le gustó a esta organización, al área financiera, fue que la rotación del producto terminado también se incrementó. Es decir, sin tener más inventario, mi capital retornó más rápido a mi estado de ganancia y pérdida. Entonces, esas son las tres ventajas, o sea, tres ejemplos en concreto de para qué sirve el Season Operation Planning y por qué es tan poderoso. Que inicialmente es como muy sencillo y muy simple de explicar. Obviamente aquí se tiene que tomar en cuenta un elemento clave que es la disciplina de cumplir los 5 pasos. Y con mucha fuerza los dos primeros, la captura de los datos y la elaboración del pronóstico. Porque como es la base del edificio,
En función de eso, tú vas a ir cada vez mejorando más, mejorando más, mejorando más, y vas a obtener, fíjense, en la rotación del inventario en el año uno promedio era 2,28, que son las vueltas de inventario promedio que tenía el producto terminado en su almacén, y al cierre del año estudio estaba casi en 5, o sea, el doble. O sea, todos los números explotaron favorablemente en la medida de que yo voy controlando a través de una metodología hacia dónde me quiero movilizar. Con eso, ¿verdad? Damos como decir un resumen amplio de lo que significa el Sales and Operation Planning. Este, sabemos que ustedes, los que participen en el programa, van a tener cualquier cantidad de preguntas, observaciones, pero les puedo asegurar de que sí van a aprender bastante. Bueno, Patricia, quedamos en tus manos. Ok, vamos a ver. Primero, muchísimas gracias, Eutimio, por esa presentación. Eh, la verdad es que le da a uno esa visión integral completa de lo que implica los procesos de Sales and Operation Planning, ¿verdad? Que termina siendo como ese engranaje de la organización. Vamos a pedirle a los participantes abrir la conversación e invitarlos a, si tienen alguna pregunta, compartir alguna experiencia, alguna consulta de lo que hemos estado conversando hoy con el profesor Eutimio. Vamos a ver. Si quieren, pueden dejar las preguntas como les puse en el chat o si quieren, simplemente pueden abrir sus micrófonos y hacerlas al aire. Bueno, como que no hay preguntas. Ah, sí, como que sí, por ahí. Ajá, tenemos una. Adelante. No tengo el nombre, NIVHK. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Te Karina escuchamos, Karina. Meléndez. Hola, bueno, yo soy Karina Meléndez, gerente corporativo de cadena de suministros del grupo de clínicas IDB. Ya he participado con ustedes en otros programas. Bienvenida, Karina. Gracias. Hola, profe. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? En el área, en el sector salud, pues la dinámica es bastante difícil de prever. Y tenemos Ujú. productos de alta, media y baja rotación. Sí, Esto es sector salud, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo hacer para... acá manejamos unos indicadores en base a la rotación y a la frecuencia de las salidas de esos productos Ujú, hacia los pacientes, ¿no? Cuando los atendemos. ujú. Pero ¿cómo hacer para no sobreestoquear y no irrumpir en ese plan financiero, creando entonces un almacén de vencidos muy amplio? Claro. Porque esa demanda en unos meses puede ser, nos sucedió en época de pandemia, en el COVID, Ujú, allí no había un plan establecido, empezamos a ujú, aprender muchas cosas, pero ¿cómo hacer para, para evitar esas compras extraordinarias ujú. y no sobreestoquearnos en almacén? Fí- Fíjate, uno de los retos más importantes, por eso es que le comenté el paso uno y el paso dos como los elementos clave del Sales and Operation Planning. Si tú recuerdas la presentación, el paso uno es la captura de los datos. Muchas veces nosotros tratamos, por ejemplo, es el enlace que tú mencionas, el enlace con la fuente de abastecimiento desde el punto de vista del producto, proveedores que lo suministran, ¿no? Cuando hacemos el pronóstico, nosotros debemos tener, como quien dice, la metodología de contrastar histórico y condiciones del histórico y contrastarlos versus la opinión de los expertos. ¿Ok? ¿Quiénes son los expertos en este caso? En tu caso, ¿quiénes son los expertos? Los médicos. Los médicos. Los médicos. Entonces, el gran reto para quien va a hacer el equilibrio es, ok, yo tengo una historia de datos, ¿verdad? Una historia de compras, una historia de esto y lo otro, pero necesito contrastar en función de lo que los médicos están necesitando en la realidad o lo que ellos prevén que van a necesitar. Aquí hay dos técnicas. En el caso de los históricos se utilizan
modelos estadísticos, ¿verdad? Que pueden ir desde un promedio, algo muy sencillo, como hasta cosas más complejas, como puede ser una suavización exponencial doble o triple, ¿no? Quizá para algunos de nosotros, ya cuando nos hablan de suavización exponencial, así como nos entra un poquito de miedo, ¿no? Pero no hay que tener miedo porque hoy en día la tecnología, algo tan simple como una hoja de cálculo ya solo tiene dentro de sus componentes, ¿no? Pero el tema es tener esos datos y contrastarlos a través de un esquema de pronóstico cualitativo, es decir, perceptivo. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, tú tienes no sé, un tipo de medicamento cuyo consumo sean, voy a decir un nombre y una unidad a lo que me viene a la mente. Al Mil azar. dosis, ajá, 1000 dosis por mes, por decir una cosa. Y tú le puedes preguntar a tu grupo de médicos, miren, históricamente tenemos 1000 dosis por mes. ¿Cuán, ¿Cuánto creen ustedes que eso es verdad? Y le pones niveles, 50%, 70%, 80% y 90%. Ellos te van a contestar. Entonces vas a tener una especie de pareto cualitativo y vas a poder contrastar contra la historia del material. Y ese va a ser tu primer paso. Ese va a ser tu primer paso. Tu primer paso desde el punto de vista del contraste. Si tú ves que no son 1000 dosis, sino que son 700, el segundo paso es volver a los médicos y decirle, mire, esto me da 700. ¿Cuán confiable cree usted que puede ser? Y le vuelves a poner la misma escala, 50%, 70%, 90%. Y entonces ellos te lo van a volver a decir. O sea, vas haciendo como una suerte eso se llama en sistema de gestión de análisis de 5 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, vas a hacer tantas veces la misma pregunta que de alguna manera vas depurando cuál podría ser lo más cercano a lo que va a suceder. Y esa sería la base de tu pronóstico. Obviamente después va a venir el contraste. Porque imaginémonos que te da 380 dosis, por decir un número al voleo, ¿no? Ah, bueno, ahora voy a donde el proveedor. Ah, usted me puede despachar 380 dosis. Bueno, mira, pasa que con 380 el precio no es este, sino que es este. Ah, entonces viene otro análisis de restricción, que ya es el análisis con el plan de abastecimiento. Claro. Y así vas contrastando hasta llegar al punto en el cual vas a poder no va a ser 100%, porque sería maravilloso, ¿no? Pero vas a tener un punto en el cual vas a poder manejar rangos que te van a evitar salirte o por exceso o por defecto. A lo mejor puede ser que tenga un toque arriba y después tenga un toque abajo, pero esa carta de control la puedes hacer. Claro, en la medida que tú vas cayendo los meses, vas monitoreando, vas registrando, eso se va a ir depurando, porque también en el sector salud están los temas de ciertas morbilidades que son particulares del año, particulares del grupo etario, particulares del género. O sea, hay muchas variables que tienes que tomar en cuenta y aquí lo que hay que trabajar mucho la estadística cualitativa, ¿verdad? Conjuntamente con la estadística de series de tiempo o serie histórica, ¿no? No suplantar una por la otra. No lo puedes hacer. De hecho, y ustedes lo verán y le preguntarán a los expertos de cada uno de los módulos, los pronósticos son así como una suerte de una mezcla de ciencia y arte, ¿no? Es una mezcla de ciencia y arte, porque si Sí, fuese sí. pura ciencia, sería estupendo, ¿no? Sería genial. Ah, no, claro, por supuesto. Si todo le pudiera meter una fórmula matemática, usar la inteligencia artificial, entonces ¿para qué estamos aquí, no? Por eso yo siempre digo, la inteligencia artificial no va a venir a suplantar al No, humano. no puede, no puede, No puede. no puede. Hay Porque es el una, humano el que va a resarcir cualquier daño o cualquier issue que se torne con la inteligencia esa, artificial. exactamente, fíjate, hay una escena de una película muy buena que se llama The Imitation Game, el código Enigma se llama, Sí, que es sobre la claro. vida de Alan Turing, el creador de la unión de la máquina con el cerebro, digamos de una manera. Y una de las preguntas dentro de toda la trama que le pregunta a un policía es si él cree que las máquinas van a llegar a un momento a pensar. Y dice, no. Las máquinas piensan en su ambiente de pensamiento de máquina y los seres humanos pensamos en nuestro ambiente de pensamiento de seres humanos. Entonces, coloca el ejemplo. Usted a lo mejor le gustan las manzanas
y yo soy alérgico al polen. Eso tú no lo puedes colocar en una inteligencia artificial. No. Pero lo que sí puedes hacer con la inteligencia artificial es colocarle los datos para que en una simulación él te diga, mira, yo creo que por aquí puede hacer el camino. Al final tú vas a tomar la decisión. Es así. Pero es necesario tener ese esquema. Entonces, el Seis and Operation Plan lo que me permite a mí es eso. Claro, se requiere, no importa el tipo de negocio. Mira, el Seis and Operation Plan yo lo he implementado. La última implementación, por cierto, era una empresa donde vivía nuestra amiga Patricia allá en Costa Rica, que lo que hacía era distribuir carne congelada. Carne congelada. Entonces, pero en Costa Rica se produce carne, sí, pero una cantidad chiquita. Lo que pasa es que ahí llegaba la carne de todas partes del mundo y después la distribuían en toda Centroamérica. Ah, caramba. Y entonces, ¿cómo así? Bueno, es así, pues. Ese es el negocio. Entonces tuvieron que aprender a entender de que el origen, las características de congelamiento, la presentación, el tipo de corte, el consumo, los niveles etarios, e inclusive no era lo mismo vender en San José que vender en Ciudad de Guatemala, o sea, toda esa serie de elementos están allí. Lo importante es tener la metodología para que cada uno de ellos te dé una información. Y con esa información es que tú vas a... Gracias. Gracias, No, profe. Muy completa la información. Gracias, es muy Karina. interesante. Sí. El Sector Operation Planning es maravilloso, a mí me encanta. Ok, vamos a ver. Adelante. Oh, Nick hola, N. Hola. sí, ¿cómo está? Bueno, Bien. yo hice el programa de Sales Operation Planning con ustedes en el 2022. Ajá. Qué Eh, bueno tenerte de pero yo, regreso. sí. O sea, yo en realidad mi perfil es el área financiera. Ah, fíjate tú. Pero yo últimamente he estado viendo de que el SOP ha evolucionado, creo que el IBP, que es el Integrated Business Planning, donde Ujú. incluye más estrechamente al área financiera. Porque entiendo lo que el profesor dice, que si bien es cierto, están integradas el área operacional y el área de mercadeo o el área comercial, no es menos cierto que el área financiera, que somos siempre los malos de la partida porque somos los que no damos nunca el cheque, tiene un impacto. Obviamente ambos Sí. lados tienen intereses e incentivos para el de comercial tiene el incentivo de vender la mayor cantidad de productos y el de procesos tiene el mayor incentivo de tener la mayor cantidad de inventarios para dar el mejor servicio posible. Pero si Ujú. no hay los recursos financieros, la cosa se complica, ¿no? Y entonces ahí es Sí, donde vienen las restricciones profesor dice en el área financiera, porque nosotros evaluamos otra cosa está muy por encima, que es el valor de la empresa. Nosotros claro. básicamente en finanzas lo que buscamos es valor de la empresa. Entonces, no sé, correcto, está evolucionando el SOP al IBP Fíjate, o, el IBP, o que me es el equivoco. Integrated Business Planning, es la visual ya, la integración completa de la organización, más allá de lo que significa la cadena de abastecimiento, ¿no? Ya pasa a la IBP ya pasa a considerar escenarios no solamente inclusive financieros, sino que inclusive escenarios que pueden, de alguna manera suenan hasta casi hasta filosóficos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar de aquí a futuro? ¿Cuáles son las tendencias? O sea, hay organizaciones que sin ser actores, vamos a decirlo así, marcadores de ciertas áreas, sí dependen mucho de eso. Por ejemplo, el tema de las energías de nuevos esquemas. O sea, el hecho de que ya yo no tenga que depender tanto, o es la visual, tanto de la combustión de productos fósiles, eso está cambiando muchas cosas. De hecho, tú que estás en el área financiera y sabes que es así, el centro financiero de pensamiento, no vamos a decir de cantidad de capital, pero el centro financiero más importante de Latinoamérica está en Chile. Está en Chile y precisamente se coloca allí por la ventaja que tiene el hecho de que inclusive ya
la red 5G es un estándar. Entonces ya hay otros elementos que están colocados en el ambiente que se requieren para tú mantener el negocio no solo a flote desde el punto de vista de la rentabilidad operativa, sino ir mucho más allá, ¿verdad? Ir mucho más allá. Entonces el IBP me permite eso. Sin embargo, el IBP necesita el enlace con lo del día a día, ¿verdad? Y lo del día a día es el S&OP. Por eso es que uno no sustituye a lo otro, sino que uno más bien complementa al otro. El S&OP complementa al IBP porque obviamente el IBP ya, como te digo, mucho más estructurado, es un nivel mucho más alto de visualización, como te comento, con una prospección mucho más a más largo plazo, pero también requiere, si dependiendo del tipo de negocio, algo que se ejecute bien en el día a día. Por ejemplo, fíjate, aquí en Venezuela, uno de los puntos de mayor crecimiento a nivel de negocio, son las organizaciones que se dedican a la agricultura del camarón. Algo que nosotros no nos suena de todos los días. O sea, Venezuela no estaba ahí en ningún lado. Si se quiere, había unas iniciativas, unas cosas, más por tradición que por otra cosa. Hoy en día es el principal rubro agroindustrial de crecimiento del país. Entonces, tú te puedes imaginar cómo es el tema de cultivar camarones, ¿no? O sea, no es algo tan tecnificado desde el punto de vista tecnológico, pero sí requiere una tecnología particular del día a día donde el S&OP cumple un rol. ¿Por qué? Porque el camarón se cultiva en el mar, pero en unas piscinas especiales, con una alimentación especial, con un nacimiento controlado, con una cosecha controlada y es de exportación. Es decir, hay otra parte que es la cadena de frío que ha tenido que ser desarrollada a una velocidad muy grande. Porque en lo coloquial de nuestros todos los días, cuando vamos al supermercado, agarramos el camarón de un congelador y listo, ¡ay, qué chévere! Maravilloso. No. Cuando tú estás cultivando ese tipo de cosas para exportación, hay unos parámetros de congelación específicos. Específicos. De hecho, el camarón no puede subir por encima de los -10 grados centígrados a nivel de mayo. Entonces, oye, mantener una temperatura así a nivel industrial implica una gran cantidad de elementos muy operacionales donde el Season Operation Planning juega un rol, donde no es el proveedor del alimento, es el proveedor de la electricidad, el proveedor no se congela en un congelador estándar, sino son sistemas ¿cómo se llama? De CO2, anhidrio carbónico, especiales que no pueden tener fuga porque eso puede provocar un accidente y las personas fallecen. O sea, es todo un esquema muy complejo, muy complejo. Entonces, te pongo ese como un ejemplo, ¿no? Indudablemente, después que estas empresas vayan consolidando, entonces estarán viendo, bueno, ¿dónde es el principal mercado del camarón? Sin lugar a dudas, el sur de los Estados Unidos. Eso no tiene, se llama pérdida, como quien dice, ¿no? Ah, pero ¿cómo llego ahora hasta allá? ¿Cuáles son los elementos financieros de alianzas estratégicas que tengo que cubrir y cumplir para llegar hasta allá? Ok, y eso viene por Sales and Operation Plan. Sí, señor. O sea, es algo así, como Karina dice, o sea, tú puedes tener tu clínica muy linda, muy bonito todo, pero si hay una emergencia, tienes que trabajar con las manos. Claro, es el nivel de visibilidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo necesito enlazar lo operativo de todos los días con lo estratégico de más largo plazo. No se pueden separar. No. Claro, hay ciertos tipos de negocios donde el S&OP tiene otra función, por lo menos en el tema de tecnología, el S&OP no tiene que ver con elementos físicos, sino con elementos de conocimiento. Con elementos de conocimiento. La materia prima de las grandes empresas tecnológicas son las universidades. Y cuando hubo un problema a nivel de Estados Unidos con el tema de los estudiantes extranjeros, las universidades tuvieron una posición muy fuerte. ¿Por qué? Porque el talento especializado en tecnología de la información, tú no lo puedes enseñar totalmente. Necesitas una condición ¿cómo se llama? De inclinación. Y a veces un muchacho que viva, qué sé yo, en Carora,
tiene la capacidad que no tiene el muchacho que vive en Washington. Entonces, la universidad que yo necesito es aquel. Oye, pero aquel ni siquiera habla inglés, sí, pero eso lo maneja solo. Ya nació con eso. Entonces, yo lo necesito aquí. Porque esa es la ventaja que me da a mí alguien con esa capacidad para poder trabajar rápidamente e ingresarlo a la innovación que yo requiero. Muchísimas gracias, Eusebio, y gracias a quien hizo la pregunta también, que me disculpo, pero no sé cómo se llama. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Ahí les dejé una información en el chat sobre el programa. También quiero, bueno, darles a todos las gracias por asistir. Estamos a la orden. Tienen mi correo electrónico para cualquier información sobre bien sea el programa o cualquier otro tipo de información para los cuales podamos ser útil. Por favor, siéntense en la libertad de contactarme, y esperamos verlos aquí en otras actividades que vamos a estar planificando este año. Gracias, Eutibio. Gracias a todos ustedes. Gracias, Patricia. Hasta luego.